El siguiente trabajo nos lo presenta Inma Jarrín y es la experiencia de 2 décadas del VIH en España. Y la información que tenemos es de la cohorte CORIS. Buenas tardes. Muchas gracias al Comité Científico de GESIDA por darnos la oportunidad de presentar este trabajo. Nuestro objetivo fue describir la evolución de la epidemia del VIH en España a lo largo de los últimos 20 años en el periodo 2004-2023 e hicimos esta descripción de la evolución utilizando datos de la cohorte CORIS. En los próximos minutos os voy a presentar la evolución anual de las características sociodemográficas y clínicas y el uso de tratamiento antirretroviral y los regímenes prescritos tanto en las personas con VIH reclutadas cada año como en aquellas en seguimiento activo. Además, mostraré la evolución en las tasas de mortalidad por 1.000 personas año y la distribución de las causas de muerte. Las causas de muerte están codificadas según el protocolo COUDI y las hemos clasificado como VIH-Sida, cáncer no SIDA, mortalidad hepática, infección no SIDA, cardiovascular y otra. En el periodo 2004-2023 se han incluido en CORIS 20.336 participantes de 48 centros de 14 comunidades autónomas con una mediana de seguimiento de 6,1 años. En esta diapositiva podéis ver las características de los 20.336 participantes a la entrada en la cohorte, un 86% hombres, una mediana de edad de 35 años, 63% HSH, 54% españoles, el 44% tenía menos de 350 células de CD4 a la entrada en la cohorte y un 9% tenía diagnóstico de SIDA previo. Pero, ¿cómo ha cambiado el perfil de los participantes incluidos en la cohorte CORIS? Para ver este cambio, en esta tabla os reflejo las características sociodemográficas y clínicas a la entrada en la cohorte en los individuos incluidos en 2004, 2014 y 2023. Y me gustaría llamaros la atención sobre algunas cosas. En las personas que se incluyeron en la cohorte CORIS en 2004, el 77% eran hombres. Este porcentaje se ha incrementado hasta el 88% en los incluidos en 2023. Respecto a la categoría de transmisión, en 2004 el 40% eran HSH, el 35% había contraído la infección por contacto heterosexual y el 21% eran usuarios de drogas inyectadas. Sin embargo, de los incluidos en CORIS en 2023, el 69% eran HSH, 22% habían contraído la infección por contacto heterosexual y solo un 1% eran usuarios de drogas inyectadas. Respecto al país de origen, en 2004 63% eran españoles y un 15% latinoamericanos y un cambio muy importante a lo largo de los años. En 2023 el 41% de las personas incluidas eran españolas y el 48% de origen latinoamericano. Respecto a las características clínicas, me gustaría presentaros la prevalencia de diagnóstico tardío a la entrada en la cohorte. Podéis ver en esta gráfica la evolución de esta prevalencia de diagnóstico tardío. En los primeros años, 2004-2005, una prevalencia en torno al 53-56% de diagnóstico tardío. Es un porcentaje que se ha ido reduciendo en los primeros años hasta alcanzar el 40% en el año 2010. Se ha mantenido estable y en torno al 40% de 2010 a 2016. Sin embargo, desafortunadamente, en los últimos años parecería que la prevalencia de diagnóstico tardío de las personas incluidas en CORIS está creciendo. De las 20.336 personas incluidas en CORIS, el 88% iniciaron tratamiento antirretroviral durante su seguimiento. En la gráfica podéis ver la mediana de CD4 al inicio del tratamiento antirretroviral y la evolución en el porcentaje de pacientes que iniciaban tratamiento antirretroviral con un diagnóstico de SIDA previo. La mediana de CD4 al inicio del tratamiento pasó de 156 células en 2004 a 373 en el año 2023 y respecto al SIDA previo al inicio del tratamiento antirretroviral, en 2004 33% de las personas que iniciaban tratamiento antirretroviral tenían un diagnóstico de SIDA previo y este porcentaje se ha reducido hasta el 6,6% en el año 2023. Si ponemos el foco ahora en el año 2023 y nos centramos en las personas que iniciaron tratamiento antirretroviral en ese año, el 63% lo hicieron con Bictegravir FTC-TAF, el 31% con Dolutegravir 3TC y el 2,2% con Dolutegravir más FTC
TDF. 20.366 personas incluidas en CORIS, pero lo que os muestro en la primera gráfica es cómo ha ido creciendo el número de personas en seguimiento activo. En el año 2023 tenemos 12.840 personas en seguimiento activo. Respecto a cómo han cambiado las características sociodemográficas de aquellas personas en seguimiento activo, me gustaría llamaros la atención sobre la distribución de la edad. En el año 2004 solo el 9% de las personas tenía más de 50 años, sin embargo, en 2023, 34,4% de las personas en seguimiento activo tienen más de 50 años. Y respecto a las características clínicas, en 2004 el 45% de las personas estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. Este porcentaje es de casi el 98% en el año 2023. ¿Qué pautas están recibiendo las personas que estaban en tratamiento antirretroviral en 2023? Pues el 32% estaba recibiendo Bictegravir FTC-TAF, el 30% dolutegravir 3TC y el 5,7% dolutegravir 3TC-abacavir. Y respecto a cuál ha sido la evolución en la situación virológica e inmunológica de las personas en seguimiento activo en CORIS, pues si empezamos por el porcentaje de personas con una carga viral de menos de 50 copias, vemos que este porcentaje era de 22,3% en el año 2004 y que se ha incrementado hasta el 90,4% en el año 2023. Y si miramos ahora al porcentaje de personas con un recuento de CD4 de más de 500 células, era del 36% en el año 2004 y se ha incrementado hasta casi el 80% en el año 2023. Me gustaría finalizar la presentación presentando los datos de mortalidad global y por causas. A lo largo de estos 20 años se han observado 1.005 muertes en 140.045 personas año de seguimiento. En una de las gráficas podéis ver la tasa de mortalidad por 1.000 personas año, la evolución. Vemos cómo esta tasa se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Era de 16,7 por 1.000 personas año en el periodo 2004-2008 y se ha reducido hasta 5,5 por 1.000 personas año en 2019-2023. En la otra gráfica os presento la distribución de las causas de muerte en aquellas personas que tenían información sobre causa de muerte y vemos cómo, por ejemplo, el porcentaje de muertes relacionadas con el VIH-Sida ha pasado del 50% en el periodo 2004-2008 al 24% en el periodo 2019-2023. Como contraprestación se observa un aumento en el porcentaje de muertes por cánceres no-SIDA del 13% en 2004-2008 y del 40% en 2019-2023. Se observa también una reducción en la mortalidad por causa hepática y en las infecciones no-SIDA y un aumento en la mortalidad cardiovascular. Representaba el 2% de las muertes en 2004-2008 y el 9% de las muertes en el periodo 2019-2023. Para concluir, destacar que el perfil de las personas reclutadas cada año en CORIS y de aquellas en seguimiento activo ha cambiado a lo largo de estos 20 años de seguimiento. Actualmente, las personas con VIH reclutadas en CORIS son mayoritariamente hombres que han contraído la infección por contacto homobisexual y de origen latinoamericano y casi 1 de cada 2 personas con VIH se diagnostica de forma tardía. De las personas con VIH en seguimiento activo, 1 de cada 3 tiene 50 años o más. La mayoría está recibiendo tratamiento antirretroviral y presenta un buen estado inmunológico y virológico. Y la muerte por cáncer no-SIDA es la principal causa de muerte. Me gustaría dar las gracias a todas las personas con VIH que forman parte de CORIS, a todos los investigadores y a las entidades financiadoras. ¿Alguna pregunta? Por favor, preguntas concretas y respuestas concretas. Muy bonito, Inma. Muchas gracias. Oye, una pregunta. Hablas de casi 20.000 pacientes incluidos, 12.000 fallecidos y 12.000 en seguimiento. Faltan 7.000, ¿no? La pregunta es, cuando hablamos de que la mortalidad últimamente es de un 5,5, creo que era 5 con algo por 1.000 por año, ¿no? ¿Eso realmente expresa la mortalidad real o de esos 7.000 que no tenemos datos que se habrán perdido, puede haber gente que ha fallecido? Es decir,
A veces cuando uno ve los datos son muy buenos, ¿sabes? Son datos muy, muy buenos, ¿no? Pero la duda que uno tiene es decir, ¿expresan toda la realidad o expresan la realidad de aquellos que realmente vienen a seguimiento y los estamos siguiendo? No sé si me explico la pregunta. Sí. Total, es verdad que llama la atención 20.000 personas reclutadas a lo largo de este año, 13.000 en seguimiento activo. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, aquí tenemos algunos problemas, entre comillas. Hay centros que empezaron en la Corte en el año 2004 que desafortunadamente en algún momento de la historia dejaron de actualizar el seguimiento y esos lógicamente pues no están en seguimiento activo. Respecto a la pregunta, bueno, lo que yo he presentado son las tasas. Lógicamente, ahí tenemos en cuenta en el denominador las personas año de seguimiento, pero claro, podría ser que aquellos que hemos perdido no sabemos precisamente lo que les ha pasado y a lo mejor estamos infraestimando o sobreestimando la mortalidad. Yo creo que claro, eso es así, sí, total. Gracias, Inma. La verdad, muy claro todo. Y uno de los datos que tú has enfatizado y que, bueno, que demuestra lo útil de estas Cortes es que nos preocupa que parece que el diagnóstico tardío, que lo íbamos a controlar, resulta que estamos perdiendo ese tema. Pero a la vez, justamente, en los 10 últimos años hay cambia el perfil de los pacientes. Entonces, ¿hasta qué punto cuando tú controlas por ese cambio de perfil, realmente el diagnóstico tardío sigue siendo como en años previos, solo que estás incluyendo población más vulnerable? No sé si mujeres, no sé si inmigrantes, y eso es globalmente, si es así, pero luego si se hacen los estudios por perfiles, estamos viendo lo mismo que teníamos, no estamos empeorando en sí mismo el diagnóstico tardío. Sí, a ver, claramente, de forma global, ese aumento en la prevalencia de diagnóstico tardío que nos sorprendió mucho, pues seguramente, dado que en los últimos años hemos visto que el perfil ha cambiado y que el porcentaje de migrantes es considerablemente superior y sabemos que en ellos el diagnóstico tardío es más frecuente, está reflejando precisamente un cambio en el perfil. Tendremos que hacer análisis estratificados por grupos para ver si dentro de los grupos se mantiene esa tendencia que hemos observado de forma global. Felicidades por el trabajo extraordinario. Comentar, la causa de fallecimiento como causa VIH-Sida es un 24%, uno de cada 4. Me parece brutal, ¿no? En el año 23 que se sigan muriendo en nuestro país todavía pacientes por SIDA. Me parece muy llamativo. ¿Es correcto este dato? Sí, es correcto. Lo hemos mirado una cohorte por el derecho y por el revés. Sí, es así, ¿eh? Claro, una cohorte que los que entran en esa cohorte habitualmente no son los que tienen una muerte inicial, por así decirlo, los que tienen un evento inicial. Habitualmente esos no entran en CORE. Entran en CORE habitualmente sujetos que, aunque tengan un diagnóstico tardío, sí tienen un recorrido, por así decirlo. Me sigue llamando uno de cada 4, me parece muchísimo, no es la experiencia que tengo yo en absoluto en mi centro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, también llama la atención que en estos últimos años el debut de la enfermedad con SIDA es solo un 6%, o sea que hay un diagnóstico tardío, pero no llegan avanzados, porque prácticamente el SIDA, entonces ¿cómo se mueren por SIDA? Esto habría que acabar de, ¿no? Porque si solamente hay un 6% de casos de SIDA, pues no sé, la mortalidad por SIDA parece sobreestimada, ¿no? No sé, Lo tendremos que revisar. Es verdad que esta es la distribución de las personas con causa de muerte desconocida. Si metemos a todos los que han fallecido, ese porcentaje se reduce, pero claro, ahí estaríamos metiendo como otra categoría más a los de causa desconocida. Es verdad que hemos observado en el último año especialmente que hay en los últimos periodos mucha gente con causa de muerte desconocida y quizá tengamos que explorar eso porque a lo mejor ahí podemos encontrar alguna explicación y eso hace que los porcentajes se muevan un poco. Inma, yo me pregunto si tal y como medimos ahora
el diagnóstico tardío, que es la proporción de pacientes que se presentan, es una métrica adecuada. Lo digo porque tú imagínate un escenario fantástico donde se diagnostiquen en España 2 pacientes al año. Uno de ellos tardío sigue siendo el 50% y no nos podemos tirar de los pelos. Es decir, que probablemente yo creo que hay que hacerlo, dar diagnósticos tardíos con referencia a una población o habitantes, pero no el porcentaje, porque el porcentaje, si van reduciéndose los casos, ¿no? El ejemplo que te he puesto. Sí, totalmente de acuerdo. Seguramente tengamos que revisitar esa definición en esta situación que es ahora diferente. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena.